Hoy vamos a revisar cómo se trata la diabetes de acuerdo a las recomendaciones internacionales que las diversas instituciones emiten a nosotros los médicos y que supuestamente debemos seguir porque es la mejor manera de tratar la diabetes tipo 2. Pero la intención de este video es que te des cuenta de lo mal que se trata la diabetes, porque estos son esquemas basados únicamente en medicamentos y estos medicamentos pues lamentablemente no están ahí para curarte, sino únicamente para medio controlar tu nivel de azúcar. Y desafortunadamente nosotros los médicos estamos entrenados para seguir estas recomendaciones. Es decir, si tú tienes diabetes, te vamos a empastillar o te vamos a recetar insulina dependiendo de qué tan alto esté tu azúcar. Pero lo que quiero que veas que esto es un gran error. ¿Cómo se demuestra? Porque los médicos hemos seguido estas recomendaciones en los últimos 50 años. Claro que ha habido modificaciones y actualizaciones, pero la esencia es la misma. Tratar la diabetes tipo 2 a base de medicamentos o a base de insulina. Y siguiendo estos pasos, pues la gente se sigue muriendo de diabetes. Te repito, la diabetes es la segunda causa de muerte a nivel mundial y lo más triste de esto es que es una muerte lenta, con mucho sufrimiento porque empiezan a haber complicaciones crónicas, complicaciones de los nervios, complicaciones de los ojos y muchas otras cosas más. El tratamiento que vamos a revisar ahorita es la manera de que no debes de tratar la diabetes, y si tú estás haciendo únicamente esto, un tratamiento basado en medicamentos o insulina, te falta agregar otras terapias de las cuales te voy a comentar al final del video. Yo soy el Dr. Cota y te doy las gracias por estar viendo este video, que de hecho es el cuarto episodio de este formato tipo podcast sin azúcar agregada. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo se trata la diabetes de acuerdo a las recomendaciones internacionales? Primero que nada, ¿qué es la diabetes? La diabetes, ya lo comentamos en otro episodio, es una enfermedad caracterizada por una acumulación excesiva de azúcar en tu cuerpo. Punto. Hay un exceso de azúcar en tu cuerpo y esto hace que el azúcar en la sangre se acumule, se eleve y se pueda detectar mediante diferentes pruebas, ¿no? Midiendo tu glucosa en ayuno mayor a 126 o una prueba de hemoglobina glucosilada para la cual no requieres ayuno mayor a 6.5. Estos dos parámetros son por mucho los más utilizados para diagnosticar a una persona con diabetes. Estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Diabetes tipo 1 es totalmente distinto. Ahora, ¿qué pasa cuando te detectan diabetes? Generalmente el diagnóstico de diabetes, porque pues es la idea que tiene la gente en general y pues no es para menos, es tipo una sentencia de muerte o un dolor, pues porque nadie quiere tener diabetes. Cuando te dicen tienes diabetes, nomás te imaginas inyectándote insulina, picándote todos los días. Si tuviste un familiar, depende cómo lo hayas vivido, pero yo tengo muchos pacientes que pues sus temores son diferentes. Me dicen, lo que yo no quiero es estar en cama y que tenga amputaciones, porque yo lo viví con mi mamá, con mi papá, con un hermano, etcétera, etcétera. Otros pacientes dicen, lo que yo no quiero y que me da miedo es llegar a la diálisis. Por lo mismo, porque ya lo vivieron, porque ya conocieron a alguien y vieron el sufrimiento y el dolor que esto genera. Siempre que se detecta una enfermedad en cualquier persona, en este caso estamos hablando de diabetes, se genera un tipo de duelo. Y lo primero, probablemente, y de esto hablaremos en otro episodio, las etapas de duelo, porque es muy importante saber cuando la persona viene a consulta en qué etapa de duelo está. Porque algunas recomendaciones o intervenciones no van a ser posibles si el paciente está enojado, por ejemplo, o está en negación. Pero de eso hablaremos en otro episodio, ¿no? Aquí la clave es, y el mensaje que quiero transmitirte, es que a pesar de que si tienes diabetes y te la acaban de detectar o ya la tienes, que sepas que hay una esperanza para que puedas revertir esta diabetes tipo 2, pero no es con medicamentos y no es con insulina, y de eso te voy a hablar en este episodio, ¿no? ¿Qué pasa cuando te detectan diabetes? Independientemente de los síntomas que tengas,
supongo que vas a acudir a consulta médica, ¿no? Vas a llegar y el doctor, independientemente de qué especialidad sea o a qué se dedique, pues va a revisar tus análisis, tus antecedentes, te va a hacer algunas preguntas, te va a hacer una revisión rápida y si tienes alguna complicación en ese momento, pues se va a enfocar en esa complicación, ¿no? Al ver tu nivel de glucosa o ya que te revise tus análisis, el primer punto es empastillarte o darte medicamentos. Si el azúcar está demasiado alta, pues te va a recetar insulina, así de entrada. Ahora, ¿está mal ese doctor? Sí y no. Sí está mal porque no es lo más importante. Los medicamentos y la insulina son un complemento o una ayuda a los otros tratamientos que van encaminados a revertir la diabetes. Los medicamentos o la insulina únicamente te van a ayudar a controlar tu nivel de azúcar, pero eso no es lo más importante. Es importante, por supuesto, mantener el azúcar en niveles normales, pero los medicamentos no te van a quitar el problema de la diabetes. Esto se hace con dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente, ¿no? Ahora, ¿este doctor está mal? No, porque es lo que se recomienda. Si, por ejemplo, aquí voy a leer las guías que es de la American Diabetes Association o ADA en inglés, es como la institución con mayor prestigio que rige y emite las recomendaciones de cómo tratar a un paciente con diabetes. Y aquí, porque hay diagramas de flujo, voy a revisar aquí en la computadora. Se dice entonces que cuando el paciente tiene diabetes y acude a la consulta de primera vez, lo primero que hay que hacer es modificaciones en el estilo de vida. Y te ponen entre paréntesis, control de peso, actividad física y dieta. Pero vamos a revisar punto por punto. Para el control de peso, es cierto que muchos pacientes con sobrepeso u obesidad mejoran su nivel de azúcar cuando bajan de peso. Totalmente cierto. Pero aquí lo que está equivocado en esta recomendación es la manera que vas a lograr bajar de peso. Aquí se dice, de acuerdo a estas recomendaciones, que para bajar de peso tienes que tener una dieta baja en calorías, una restricción calórica de 500 calorías, es decir, si tú normalmente comes 2000 calorías, tendrías que empezar a comer 1500 calorías o 1300 calorías, ¿no? Como con el control de las porciones, acudir a un nutriólogo para que te dé tu plan nutricional, ¿no? Pero esto, ojo, y vamos a esclarecerlo, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el déficit calórico no te va a ayudar a que bajes de peso y lo mantengas a largo plazo. Ejemplo, si tú consumes 2000 calorías y en promedio y has estado así bastante tiempo, ¿no? Vas al nutriólogo para que te haga una dieta, digamos, de 1200 calorías, 800 calorías menos. Esto va a hacer que tu cuerpo obviamente baje de peso en los primeros 1 o 2 meses, porque va a haber un déficit pues negativo de 800 calorías. Tu cuerpo estaba acostumbrado a quemar 2000 y de repente le metes 1200, pues le faltan calorías y empieza a consumir los excesos o lo que tengas almacenado y bajas de peso a corto plazo. Pero aquí está el error. ¿Qué pasa después? Tu cuerpo se da cuenta que le estás metiendo 1200 calorías, lo detecta y se ajusta. ¿Qué ajuste hace? Pues ya no va a empezar a quemar 2000 calorías, va a bajar a quemar 1200 calorías. Es decir, tu cuerpo va a gastar las calorías que le estés metiendo. Si tú le metes 4000 calorías, tu cuerpo va a empezar a gastar las 4000. Si le empiezas a ingerir 1000 calorías, tu cuerpo va a gastar 1000 calorías. Es un mecanismo de adaptación que tiene el ser humano. Y por eso es que en un inicio, pues si bajas de peso, pero después te estancas y después eso no termina ahí. Tu cuerpo dice, a ver, yo bajé de peso, digamos de 90 kilos bajé a 80, pero 80 kilos no es el peso que yo estoy acostumbrado a tener porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, ¿qué dice? Voy a hacer todo lo necesario para recuperar esos 10 kilos y llegarle a 90 nuevamente, porque 90 kilos es lo que estoy acostumbrado a tener. Entonces, en un momento, consumes 1200 calorías
y tu cuerpo gasta 1200. Pero luego tu cuerpo gasta menos todavía, 1000 calorías, 800 calorías. Y eso hace que empieces a acumular calorías para que vuelvas a subir de peso. Por este mecanismo de adaptación, la tasa metabólica se va ajustando. La tasa metabólica es el segundo error, no es fija. Nuestro cuerpo no es fijo, no es una computadora estática, es algo dinámico que se va ajustando, que va fluctuando y se va adaptando al medio ambiente. Si tú bajas tus calorías, tu cuerpo empieza a gastar menos calorías y vuelves a subir de peso. Ese es el primer error en estas recomendaciones internacionales de las cuales estoy hablando, ¿no? La forma de bajar de peso. Ahora, también te dicen, baja las calorías, pero no te dicen si esas calorías son provenientes de las proteínas, de las grasas o de los carbohidratos, porque no es lo mismo. Tu cuerpo no responde igual si consumes proteínas, si consumes grasas o si consumes carbohidratos. Cuando el cuerpo consume proteínas o consume grasas, tu nivel de azúcar sube muy poco y los mecanismos de almacenamiento de energía se activan pero muy poco. El modo ahorrador de energía se activa muy poco. Pero ¿qué pasa cuando las calorías vienen de los carbohidratos? Los carbohidratos pues son moléculas, son elementos compuestos de moléculas de azúcar que el cuerpo digiere y libera al torrente sanguíneo. Esto hace que el azúcar en la sangre se eleve y tu cuerpo necesite insulina, un poco más de insulina para regular ese nivel de azúcar extra proveniente de los carbohidratos que acabas de comer. Pero esta insulina, este shot extra de insulina, hace que el cuerpo active el modo ahorrador. Es decir, ese exceso de azúcar se empieza a acumular como grasa y se empieza a acumular como azúcar o glucógeno. Y esto hace que suban más de peso. Entonces no es lo mismo si tus calorías provienen de los carbohidratos o provienen de las proteínas o provienen de las grasas. Es totalmente diferente. La manera que tu cuerpo responde es totalmente diferente y aquí no te lo dicen. Te dicen únicamente come 500 calorías menos o 700 calorías menos, pero eso de nada te sirve. Aquí lo importante es bajar tus carbohidratos. Una dieta baja en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados. ¿Qué son los carbohidratos refinados? Todo lo que sea procesado como pizzas, hamburguesas, pan, porque es harina, es carbohidrato refinado que haz de cuenta que los carbohidratos le quitaron la proteína, le quitaron la fibra, le quitaron las vitaminas y únicamente queda pues el carbohidrato. Es un alimento que no está equilibrado, es literal puro azúcar y no tiene ningún factor protector. Eso es lo que tienes que reducir, los carbohidratos refinados. El tercer punto, que también se equivocan en estas recomendaciones, es que tienes que hacer ejercicio para bajar de peso y esto pues no es así. Simplemente ponte a pensar cuántos gimnasios no conoces que cobran suscripciones mensuales con la promesa de que vas a bajar de peso y la verdad es que 1% lo logra, más o menos, 0.5%, y a expensas de ¿qué? A expensas de un desgaste increíble, de meterle 40 minutos diarios, 1 hora diaria, 2 horas diarias, y de nuevo, si tu cuerpo empieza a quemar más calorías, entonces ¿qué dice? Estoy quemando más calorías, me voy a adaptar. ¿Cómo? Pues estimulando el hambre para que comas más y empatar ese gasto energético elevado. Ahora, el ejercicio intenso la verdad es que gasta muy pocas calorías, a menos de que seas un deportista de alto rendimiento, pero un ser humano normal como yo, a lo mejor una sesión de ejercicio intenso te quema 200 calorías, 300 calorías y la verdad es que es muy poco. Si quieres bajar de peso haciendo ejercicio te va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y lo más probable es que no lo logres. Entonces, como te das cuenta, la primera intervención, que es bajar de peso, está mal orientada desde esta recomendación internacional, ¿no? Baja tus calorías, haz ejercicio y no te dicen nada de los carbohidratos. Es por eso pues que la gran mayoría de los pacientes no se controla.
Ahora, también te dicen que si esto no funciona, incluso no dice así, dice que desde la primera consulta, el tratamiento de primera línea es la metformina. O sea, tú vas a consulta de primera vez porque te acaban de detectar diabetes, tienes azúcar alta. Y si yo como médico sigo estrictamente lo que me dicen que tengo que hacer porque supuestamente es mejor, es darte pastilla, es darte la metformina. Metformina de primera línea, incluso te marcan otros puntos que si tienes problema de corazón, tienes problema de colesterol, tienes problema de riñón, te puedo agregar otro medicamento. Y aquí es el enfoque, porque esto que viene del estilo de vida, de bajar de peso, el ejercicio, la dieta, viene como en letras chiquitas, realmente no te dice mucho y tú como médico realmente pues no sabes. No sabes porque aquí no te lo dicen. Y tú tienes la obligación pues de buscar en otras fuentes, a ver, control de peso, cómo se maneja. La dieta, cómo se maneja. Y el ejercicio, cómo se maneja. Pero, insisto, siguiendo estas tres recomendaciones, no vas a bajar de peso. Y el punto que sigue es darte medicamento. Darte medicamento. Si no te controlas, darte otro medicamento. Si no te controlas con tantos medicamentos orales, cambiarte a insulina. Insulina basal, una vez al día o 2 veces al día, dependiendo de cuál uses. Si no te controlas con esa dosis de insulina, hay que subir la insulina. Si no te controlas con esa dosis, hay que subir. Y si no te controlas, hay que subir, subir y subir y seguir subiendo y así hasta el infinito. Ya que te controles y tu azúcar esté normal, ahí mantén. Mantén esas pastillas, mantén esa insulina. Pero esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si tu azúcar está bien, tu colesterol está bien, tu presión está bien. ¿Por qué seguirías tomando medicamentos de por vida cuando estos medicamentos, vamos a hablar únicamente de diabetes, ¿no? Cuando estos medicamentos te controlan el azúcar, pero no te corrigen el problema de base. Y tu problema de base es que tienes un exceso de azúcar en tu cuerpo. Y estos medicamentos únicamente hacen, pues, que te regulen el azúcar, pero a expensas de seguir acumulando, acumulando, acumulando azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Vas a consulta de primera vez, te dan medicamento, porque normalmente el médico tratante no te va a hablar de plan de control de peso, no te va a hablar de ejercicio, no te va a hablar de dieta. Te va a dar la pastilla, pum. Si no te controlas, te va a dar otra pastilla a la siguiente consulta. Si no te controlas, te va a dar insulina a la siguiente consulta. Y ya, es todo. Y esto deja como paciente muchas interrogantes. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pero pues lamentablemente estas son las recomendaciones que nosotros tenemos como médicos y que supuestamente tenemos que seguir. Y aquí este es el mensaje del video. Siguiendo estas recomendaciones, cuya esencia es tratar la diabetes únicamente con medicamentos o insulina, pues la estadística no miente. Diabetes hoy por hoy, segunda causa de muerte a nivel mundial. Siguiendo esto, y estas recomendaciones han estado hoy los últimos 50 años. Ha habido actualizaciones y demás, pero la esencia es la misma. Manejar al paciente con medicamento o manejarlo con insulina. ¿Para qué? Para medio controlar su azúcar sin curarlos, mantenerlos lo más que se pueda. Sabemos que con esto más tarde van a tener complicaciones porque la diabetes, a pesar de seguir estas recomendaciones, sigue siendo la causa número 1 de ceguera, de amputaciones, retinopatía diabética, infartos. Incluso vamos a ir un poquito más allá. Los pacientes con diabetes tienen una probabilidad un poco mayor de desarrollar cáncer. Y si tienen cáncer, tienen menos sobrevida que otro paciente que no tenga diabetes. ¿Qué pasó con el COVID? La gran mayoría de los pacientes que se complicaron o que lamentablemente fallecieron, pues tenían diabetes. Tenían diabetes o algún otro componente del síndrome metabólico, presión alta, colesterol, sobrepeso, hígado graso, resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, manejar la diabetes basado únicamente en medicamentos es un tratamiento incompleto. Sí te va a ayudar para el control de azúcar y sí tienen sus indicaciones puntuales, sí son útiles en algunas circunstancias, pero siempre debe de ir encaminado a realizar intervenciones
que eliminen el azúcar en exceso que tienes tu cuerpo y al no ingerir azúcar en exceso mediante una dieta baja en carbohidratos. Si tú haces esto, estos dos pilares del tratamiento, te vas a quedar sin azúcar, vas a requerir obviamente menos insulina y menos medicamento. Este es el protocolo habitual. Paciente que llega a la consulta, pastillas o insulina y tan tan, no hay de otra. Pero la verdad es que existe otro camino. No es el camino que yo he descubierto, es un camino que se está haciendo en varias partes del mundo, tiene sustento científico, yo te invito a que lo busques, ayuno intermitente, dieta baja en carbohidratos, remisión de la diabetes, porque existen muchos pacientes que pueden revertir la diabetes. Yo soy el doctor Cota y espero haberte aportado algo de conocimiento respecto a cómo se trata la diabetes y cuáles son los errores que se están cometiendo hoy en día por toda la comunidad médica y que he encontrado mucha resistencia de los médicos, sobre todo los médicos que tienen muchos años trabajando con diabetes, porque sus ideas están tan consolidadas que no están abiertos a otros puntos de vista, pero también de pacientes. Hay pacientes que se sienten a gusto con la pastilla o se sienten a gusto con la insulina y está bien, cada quien. Lo único que me gustaría que entendieras que usar insulina de por vida si tienes diabetes tipo 2 te va a llevar a diversas complicaciones y también los medicamentos. Existen tratamientos naturales para revertir la diabetes sin que dependas de tanto medicamento.